Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Se completó el segundo intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. 4 mujeres soldado fueron liberadas por Hamás e Israel puso en libertad a 200 palestinos. Pero tanto Israel como el grupo islamista se culpan de no implementar todos los términos del alto el fuego. Hay expectativa en Líbano porque este domingo finaliza la tregua entre Israel y Hezbollah. Pese a ese plazo, las tropas israelíes no completarán la retirada prevista, por lo que el ejército libanés indicó que no ha podido desplegarse plenamente en el sur del país. En la frontera entre México y Estados Unidos continúan las protestas en contra de las medidas antimigratorias del presidente Donald Trump. La Casa Blanca ha informado de más de 500 detenciones de migrantes en situación irregular desde la llegada del mandatario a la oficina oval. Tenemos reporte desde uno de los pasos fronterizos. Damos inicio en Oriente Medio porque se cumplió sin incidentes el segundo intercambio de rehenes que mantenía Hamás por prisioneros palestinos. Desde Israel liberaron a 200 palestinos, 70 de ellos fueron trasladados a Egipto a través del paso de Rafah y tras una semana serán recibidos por países como Argelia o Túnez. Esto a causa de las condenas que pesan sobre ellos, por lo que Israel no les permite volver a Cisjordania ni a Gaza. Los demás llegaron a Ramala y desde allí nuestro corresponsal Federico Cuellar Brena nos contó más de ese momento. A cambio de las 4 mujeres soldados liberadas este sábado que sufrieron 477 días de cautiverio en Gaza, Israel ha excarcelado a 200 prisioneros palestinos de alto perfil, 121 que cumplían penas de prisión perpetua y 79 con sentencias largas. De este grupo, 70 fueron reportados a Egipto y se espera que algunos luego sean reubicados en países como Turquía, Argelia o Túnez. Entre ellos está Mohamed Al-Tuz, miembro del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas, quien era hasta hoy el prisionero palestino con más tiempo consecutivo en cárceles israelíes, con casi 40 años. Además, otros 16 fueron exiliados a Gaza y 114 fueron recibidos aquí en Ramala ante una multitud que los acogió con banderas palestinas y de algunas facciones como Fatah y Hamás, vítores y fuegos artificiales. Al bajar de los buses de la Cruz Roja vestían todos de ropa gris y fueron pasando para ser atendidos por los médicos de la Medialuna Roja Palestina, teniendo en cuenta que llevaban varios años encarcelados y algunos eran de avanzada edad. Pudimos ver algunos con la cabeza rapada, con marcas y signos de pérdida de peso. Para Israel se trató de un alto precio liberar a prisioneros que el Estado hebreo condenó por participar de ataques armados y que defienden tienen sangre en sus manos. Para los palestinos que conviven con los arrestos israelíes sistemáticos, cualquier preso es un símbolo de lo que denominan resistencia y más aún si pasan varios años encarcelados, como ocurrió con los liberados hoy. La puesta en libertad de los 200 palestinos se produjo luego de que Hamás entregara a 4 mujeres soldado que fueron secuestradas desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Las liberadas se reunieron con sus familias tras recibir atención médica. Esto en medio de las críticas de Israel, pues según el acuerdo, los primeros liberados serían civiles y niños. A su vez, Hamás acusó a Tel Aviv de retrasar los términos de implementación del pacto al no permitir que desplazados del norte del enclave regresen a sus hogares. El grupo islamista amenazó con tomar represalias. Ampliamos a continuación. Por segunda semana consecutiva, lágrimas de alegría para las familias israelíes que finalmente se han reunido, liberadas y a salvo en los brazos de sus seres queridos tras el intercambio de rehenes del sábado. Anteriormente, las 4 mujeres, Lili Albak, Nama Levi, Karina Ariev y Daniela Gilboa, tuvieron que subir a un escenario en una plaza del centro de Gaza. Vestidas con uniformes militares, saludaron y sonrieron, a pesar de estar rodeadas por militantes de Hamás. Luego fueron transferidas al Comité Internacional de la Cruz Roja para ser devueltas a Israel tras 477 días de cautiverio. Este es el momento en el que cruzaron la frontera y finalmente pisaron suelo israelí. En todo Israel se realizaron reuniones para ver el momento y los seres queridos brindaron por el instante que habían esperado durante tanto tiempo. Se ve maravillosa, llena de energía, llena de vitalidad, saludando, en paz consigo misma.
Las 4 soldados fueron secuestradas en la base militar de Nahal Oz el 7 de octubre, donde realizaban su servicio militar en ese momento. Aunque su liberación ha traído gran alivio, las fuerzas de defensa de Israel no quedaron completamente satisfechas. Afirmaron que Hamás no cumplió con sus obligaciones al no liberar primero a las mujeres y niños civiles restantes. Estamos decididos a traer de vuelta a Are Belawood, ciudadana israelí secuestrada en Nir Oz, así como a Shiri Beavis y a sus 2 hijos, Kfir y Ariel, cuya situación nos preocupa profundamente. El primer ministro Benjamin Netanyahu emitió una advertencia de que se impedirá el retorno de los palestinos al norte de Gaza hasta que se asegure la liberación de los rehenes. Y por 5º día consecutivo continuó la redada israelí en Jenin. A su vez, el Ministerio de Salud palestino informó que un ataque israelí mató a 2 personas al impactar contra un vehículo en Kabatilla, también en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí confirmó los hechos, argumentando que estaba atacando una célula terrorista. Estas son las consecuencias de un ataque aéreo israelí en Cisjordania, en el que murieron 2 palestinos. El ataque forma parte de una ofensiva conocida como Operación Muro de Hierro, que Israel lanzó el martes cerca del campo de refugiados de Jenin. Estábamos sentados en nuestras casas cuando de repente vimos una potente y masiva explosión. Descubrimos que había un auto ardiendo, explotando, del que salían llamas. Momentos antes habíamos oído el sonido de un avión no tripulado en el cielo, que había estado sobrevolando la zona durante los últimos 3 días. El ejército israelí afirma que el campo de Jenin alberga grupos armados desde hace años. Este último asalto se produce en medio de un frágil pero vigente alto el fuego en Gaza. Israel afirma estar liberando una guerra en varios frentes. La pausa en los combates ha permitido la entrada en el territorio de una ayuda muy necesaria, con la llegada de miles de camiones desde que comenzó el alto el fuego. Había muchos alimentos que no podían entrar, pero ahora, tras la reapertura de los cruces, vemos artículos de primera necesidad para niños que no estaban disponibles. Según el acuerdo de tregua, deben entrar a Gaza 600 camiones al día, pero el viernes se produjo un descenso según la ONU. No está claro por qué fueron solo 340, pero un portavoz de la ONU dijo que han estado trabajando lo más rápido posible para enviar y distribuir ayuda a 2,1 millones de personas en toda la zona. Vamos ahora al Líbano, donde hay expectativa y temor. Este domingo se vencen los 60 días de tregua entre Israel y Hezbollah. El viernes, Israel dijo que sus tropas no iban a retirarse por completo el domingo y hoy el ejército libanés denunció que no ha podido desplegarse plenamente en el sur del país por la presencia de militares israelíes. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos dio más información. Israel sigue manteniendo la presión para extender su presencia militar en el sur del Líbano. Mañana vencen los 60 días del acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre con Hezbollah, pero Tel Aviv ya ha informado a la administración Trump su intención de mantener las tropas en la zona por al menos 30 días más. Según Israel, el motivo principal es la incapacidad del ejército libanés para garantizar la seguridad en estas regiones. Asegura que el despliegue militar libanés sigue incompleto, especialmente en el sector este de la frontera. Mientras tanto, la tensión crece entre la población del sur del Líbano. Esta mañana, el ejército israelí advirtió a los residentes de unas 60 aldeas cercanas a la frontera que no regresen a sus hogares hasta nuevo aviso. Por otro lado, las fuerzas de paz de la ONU informaron al ejército libanés sobre concentraciones de desplazados en 4 puntos claves de las regiones del sur previstas para mañana. Aseguraron que están preparadas para impedirles entrar en las aldeas. Esta situación no solo agrava la crisis de los desplazados, sino que también aumenta la presión interna sobre el gobierno libanés. El presidente Joseph Aoun enfrenta un escenario complicado. Hoy mismo Aoun conversó con el presidente francés Emmanuel Macron y en esa llamada ambos mandatarios analizaron posibles mecanismos para mantener el acuerdo de alto el fuego y con ello evitar una escalada mayor en la región. La realidad en el terreno sigue siendo compleja y la tensión persiste entre las justificaciones israelíes y la creciente incertidumbre.
De visita en Moldavia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que es imposible excluir a su país de cualquier negociación para acabar con la invasión rusa. El mandatario dijo que espera que tanto Estados Unidos como Europa estén involucrados en dichas conversaciones para que regrese la paz a su nación. Esto un día después de acusar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de querer manipular la voluntad de paz del presidente estadounidense Donald Trump. En cuanto a la estructura de las negociaciones, espero que Ucrania esté presente, Estados Unidos, Europa y Rusia. Sí, me gustaría mucho que Europa participara, porque seremos miembros de la Unión Europea. Continuamos en Ucrania porque un ataque ruso contra la periferia de Kiev provocó daños materiales en un edificio residencial, pero no causó muertos ni heridos, según el servicio de emergencias ucraniano. Estas son imágenes que nos llegan a través de la agencia Reuters, que advierte que no ha podido verificar la fecha en la que fueron registradas, pero sí el lugar. Por otro lado, el ejército de Kiev aseguró que derribaron al menos 46 drones rusos esta noche y que otros 15 desaparecieron de los radares. Cambiamos de tema, vamos a Corea del Sur. La capital volvió a ser escenario de manifestaciones, tanto de apoyo como de rechazo al presidente destituido Yoon Suk-yeol. El abogado del mandatario pidió la liberación inmediata de su cliente, después de que la justicia denegara a la fiscalía la extensión de la prisión preventiva de Yoon, investigado por insurrección. El abogado del jefe de Estado, que declaró la ley marcial, señaló que las autoridades que lo investigan, la Oficina Anticorrupción, no son competentes en este caso y que por lo tanto están actuando ilegalmente. Lo que la Fiscalía debería hacer ahora es no solicitar que se prorrogue de nuevo la orden de detención, lo que no tiene precedentes, sino liberar al presidente inmediatamente y llevar a cabo investigaciones en la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios por sus actos ilegales, incluida su insurrección y una violación de la Ley de Protección del Secreto Militar. En otras noticias, en Ciudad Juárez, las muestras de rechazo contra las medidas adoptadas por Donald Trump y el apoyo a los migrantes que son retornados no cesan. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre, acompañó a unos jóvenes desde la preparación de sus maquillajes y atuendos en una iglesia cristiana hasta llegar al puente internacional Paso del Norte que une a Ciudad Juárez con el estado de Texas. Manifestaciones que se producen a pesar de las constantes amenazas que reciben por parte del crimen organizado que opera en la zona. El colectivo Ángeles Mensajeros se formó hace 10 años cuando Ciudad Juárez era una de las urbes más violentas en el mundo con registros de hasta 17 homicidios al día. La intención era dar un mensaje de paz buscando justamente bajar el índice de violencia. Sus razones de lucha se diversificaron cuando las bandas del crimen organizado vieron en la migración una fuente de ingresos y reclutamiento. El gobierno en la cara de los policías municipales los violentan y les quitan su dinero si no los agreden o los arrestan. Por otra parte, el crimen organizado los está cautando, los está atrapando para secuestrarlos y sacarles el dinero a sus familiares que tienen en Estados Unidos. Una de las formas que tienen estas personas, varios de ellos migrantes que decidieron quedarse a vivir en la frontera al no poder pasar el muro, es representar a estatuas vivientes de ángeles e ir hasta los puentes fronterizos con cárteles en rechazo a la corrupción, al tráfico de personas, pero también para darles apoyo a los migrantes varados luego de la cancelación de las citas de la CBP-1 y a los que llegan expulsados desde la Unión Americana. Porque no me gusta ver cómo los inmigrantes sufren por causa del gobierno. Quisiera que ellos tengan la oportunidad de darles un mejor futuro a su familia, ya que en sus hogares no se puede. La solución sería que a la gente trabajadora, la que va a trabajar honestamente, les dieran permiso de trabajo. Una vez salen del puente y hacen un plantón en la garita mexicana, van hasta los albergues para entregar comida y ropa a los migrantes. El número de cuántas personas en situación de movilidad irregular es inexacto, ya que es difícil censarlos, pero se estima que hoy pueden rondar los 3,000. Este colectivo los seguirá ayudando pese a las amenazas que han recibido por parte de los cárteles que intentan controlar la trata de personas, exigiéndoles que dejen de ayudar a los migrantes.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.